Bienvenidos a Culto a la Noche. Amigos, volvemos con una nueva historia. Recuerden que si les están gustando los videos pueden dejar un like y suscribirse para hacer que este canal crezca con su ayuda. En esta ocasión nos mandan una historia sobre brujería, así que vayamos con ella. Brujería. Historia enviada por Sandra Reyes desde Victoria de Durango. Hola, les escribo desde Victoria de Durango. He vivido aquí toda mi vida y ya tengo mi familia. Escuchando las historias me hicieron recordar una muy mala experiencia que tuve hace un tiempo. Fue cuando empezaba a noviar con mi esposo. En aquel entonces nuestra calle aún era de terracería y esa época apenas iban a empezar a pavimentarla. Por eso mismo, todos los días había muchos muchachos y señores trabajadores, la mayor parte del día. Cada vez que tenía que salir, por no ser maleducada, les daba los buenos días, o los saludaba y con eso era suficiente. En la acera de enfrente, antes vivía una vecina con la que nunca me había llevado bien. Nunca entendí por qué me tenía tanta envidia, y la verdad ella siempre se la pasaba de volada con todos, y ahora que había tantos muchachos en la calle todo el día, pues ahí se la pasaba haciéndoles plática. Cuando yo salía, ni le ponía atención, solo iba a mis mandados y me metía sin voltear a verla. De entre todos los trabajadores, ahí andaba mi esposo. Cada vez que salía era el primero que me saludaba, pero no como los otros. Él era muy amable y muy lindo. Pero la verdad a mí no me caía bien, porque lo veía platicando con la vecina que me caía mal, así que nunca le seguí la plática. Con los días me animé a hablar con él y empezaba a gustarme un poco más. Una ocasión salí y lo vi platicando con esa vecina y me molestó. Le dejé de hablar y dejé de saludarlo también. Se suponía que si yo le gustaba, pues no tenía que estar hablando con ella. Después de días de insistir, le dije que si le gustaba a esa vecina, pues que le siguiera hablando solamente a ella. Él me explicó que ella no le gustaba, ni siquiera le llamaba la atención, que ella era muy fastidiosa e insistía mucho, y él por no ser grosero le seguía la corriente. Con los días me di cuenta que sí era así. Ella se la pasaba hablándole, y en ocasiones lo llegaron a regañar porque ella no lo dejaba trabajar. Para los últimos días, cuando acababan su hora de trabajo, él se quedaba platicando hasta la noche conmigo. A veces era tan tarde que mi papá, más por lástima que por gusto, lo invitaba a cenar. Y así fueron pasando los días hasta que empezamos a salir. Cuando la vecina se dio cuenta que ya entraba a mi casa, empezó más fastidiosa hasta que él le puso un alto y le dijo que ya estaba saliendo conmigo y que la verdad ella no le interesaba. La vecina se enojó mucho, aunque no entiendo por qué si él nunca le dio motivos. Después de eso, llegó el día en que terminaron la pavimentación en la calle y él ya solo venía por las tardes cuando acababa de trabajar. Y a veces mi mamá me daba comida para que le llevara sus horas de descanso. Con el tiempo nos juntamos y empezó a vivir en mi casa en lo que buscábamos una casa para nosotros mismos e irnos a vivir solos. En esos días, cada vez que estábamos afuera, la vecina se la pasaba con una de sus tías afuera, diciendo entre ellas cosas sobre él, que si ahora iba a vivir de mantenido y cosas así. Lo decían para que nosotros alcanzáramos a escuchar, y cuando iba a contestarles, mi esposo me decía que no le siguiera el juego. Después de eso, un día él se levantó para ir a trabajar temprano. Cuando salió se regresó y me levantó también. Mi mamá ya estaba despierta. Él nos dijo que había algo tirado enfrente de la puerta. Salimos y vimos lo que estaba ahí. Era un vaso de veladora con agua, con semillas adentro, y alrededor de él había como tierra, pero era como de jardín, más oscura. Yo nunca había creído en la brujería, pero mi mamá estaba convencida de que era justo eso. Mi mamá agarró una bolsa y con eso se cubrió la mano para agarrar el vaso, y lo fue a tirar a la alcantarilla de la calle. Mi esposo le ayudó a abrirla y ahí aventaron el vaso y la tierra la barrieron en un cartón y también la tiraron en la alcantarilla. Mi mamá siempre ha sido muy católica.
Siempre tenía agua bendita y con eso regó la entrada de la puerta. Mi esposo y mi papá se fueron a trabajar tarde y mi mamá y yo nos quedamos platicando y tratando de pensar quién había hecho eso y por qué. Nosotros nunca habíamos tenido problemas con nadie en todo lo que llevamos viviendo aquí. Pasaron los días y se volvió a repetir. Cada miércoles, para ser más exactos. Amanecía un vaso y la tierra enfrente de la puerta. Volvíamos a tirarlos sin tocarlos con las manos. Nos dimos cuenta que siempre era el mismo día y cuando amanecía eso estaba en la puerta. Así que un día nos quedamos despiertos para saber quién era el que ponía eso en la puerta. Esa noche nos quedamos platicando y comiendo para hacer tiempo. Como a eso de las 2 de la mañana apagamos las luces y hablamos bajito. De ratos nos asomábamos a la ventana por si se veía alguien en la calle. Nos dieron las 6 de la mañana y no vimos ni escuchamos a nadie cerca, así que nos fuimos a dormir. Mi mamá fue la primera que se levantó y nos despertó a todos. Otra vez estaba el vaso y la tierra fuera de la casa. Ese día mi papá se enojó mucho y andaba gritando con la intención de que lo escucharan los vecinos, por si alguno de ellos era. La vecina de al lado de la casa fue la que se dio cuenta y salió afuera. Le preguntó a mi mamá que qué pasaba y mi mamá le contó lo que nos estaba pasando. Ella le dijo que por la mañana había visto en la calle a la vecina de enfrente, pero no la había visto salir de nuestro patio. Nuestro patio no tenía barandal en aquel entonces ni nada que lo cercara, por eso cualquier persona podía llegar hasta la puerta de la entrada. Se nos hizo muy raro y casi estábamos seguros que había sido ella. Siempre nos había tenido mala, pero no pensábamos que fuera para tanto. Y además, ni siquiera le estaba funcionando porque nosotros seguíamos igual que siempre. A mi mamá se le ocurrió hablar con una de las vecinas de la calle de enfrente, con la que se llevaba muy bien. Le contó lo que nos pasaba y le pidió si podía quedarse ese día en su casa por la noche, solo para ver si podían descubrir quién era la persona que hacía eso, o más bien solo confirmar si era esa mujer. Ese día mi mamá y mi papá se fueron a su casa tratando que nadie se diera cuenta. Nosotros tratamos de quedarnos despiertos también, pero nos quedamos dormidos al final como a las 3 de la madrugada. Nos quedamos dormidos en el sillón y de repente empezamos a escuchar gritos afuera. Mi mamá y unas vecinas estaban afuera, le estaban reclamando a la mujer de enfrente, a la vecina. Mi mamá había visto por la ventana de su amiga cómo se acercaba a la puerta en la madrugada con una bolsa. Salió corriendo a reclamarle y su amiga atrás de ella. Con el escándalo salieron los vecinos de la cuadra y mi mamá les contó lo que estaba haciendo. Ella lo negaba y decía que mi mamá estaba loca. Por eso mi mamá se enojó y le arrebató la bolsa que llevaba. Cuando la bolsa cayó al suelo, se oyó que algo se quebró y se regó tierra de la bolsa. Los vecinos ya estaban todos molestos y le advirtieron que si no querían que llamara a la policía o le hicieran algo más, que se tenía que ir de ahí lo más pronto posible. La tipa esa estaba muy molesta y les dijo que sí se iría. Una de las otras vecinas sacó alcohol de su casa y con eso quemaron la bolsa y lo que venía dentro, y después de eso lo volvieron a barrer hacia la alcantarilla. Todos se fueron a su casa a dormir esa noche. Ya era tarde por la madrugada. Pasaron 2 días y nadie vio salir a esa mujer de su casa. Y al tercer día por la tarde llegó un carro por ella y se fue. Después de eso llegaron familiares de ella y se llevaron todo en una troca. Ya nunca volvimos a saber de ella, o eso creíamos. Después de que esa mujer se fuera, empecé a tener dolores de estómago recurrentes y me dolía mucho la cabeza. Pensaba que solo era cansancio y falta de vitaminas, pero con los días empezó a empeorar. Mi vientre empezaba a abultarse y tenía espasmos muy dolorosos, lo cual era muy raro para mí porque nunca había sufrido por cólicos. Avanzaban los días y era peor. Empezaba a tener un flujo vaginal extraño y olía muy mal. Para mí era muy molesto y muy vergonzoso. Tuve que ir a checarme con un ginecólogo y dijo que era una infección, pero que con unas cremas y unas ampolletas pasaría.
Las estuve usando, pero no ayudaron en mucho. Lo peor fue un día cuando fui al baño. Oriné y empecé a sentir como si me fuera a bajar, aunque no estuviera en mis días. Me quedé esperando y sentí como si saliera sangre coagulada de mí. Cuando me levanté y miré la taza del baño, solté un grito. Era como pus y había cabellos enredados. Mi mamá me escuchó y corrió al baño. La dejé entrar y vio lo que estaba en la taza. Se llevó la mano a la boca y le bajó a la taza para que se fuera y nos salimos de ahí. No pude evitar ponerme a llorar porque no entendía por qué había pasado eso. Mi mamá dijo que todo era obra de esa mujer, que nos quería hacer brujería con los vasos en la puerta y, como nunca lo logró, lo estaba haciendo ahora directamente conmigo. Pero ¿qué podríamos hacer ahora si ya nadie sabía de esa mujer? Los días pasaban y seguía con dolores. En una ocasión llegó la vecina que había quemado las cosas con alcohol. Le dijo a mi mamá que conocía a una señora que podía quitarme cualquier mal que me hubiera hecho esa mujer. Ese mismo día nos llevó a la casa. Era una casa común y corriente, y la señora se veía muy normal. Para ese entonces, yo ya me veía muy demacrada, incluso pálida. La señora me tomó de la mano y empezó como a inspeccionarme. Estás muy mal, niña. Te quieren matar, dijo la señora. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y se me salieron las lágrimas. Mi mamá también se puso muy inquieta. La señora dijo que no había necesidad de alterarse, que todo se iba a arreglar. Nos pasó al fondo de su casa por la parte de atrás y tenía un cuarto pequeño construido aparte de la casa. Cuando entramos estaba todo pintado de negro por dentro. Solo había una pequeña mesa de madera y una silla de plástico. No tenía imágenes ni estatuillas, solo la silla, la mesa y unas veladoras. Entramos solo ella y yo y cerró la puerta. La única luz que podía iluminarnos era la de una veladora que encendió. Solo me preguntó que qué me estaba pasando. Le conté los dolores de vientre, mis dolores de cabeza y la cosa tan horrible que me había pasado en el baño. Me preguntó que si había tenido problemas de rivalidad de amores. Solo se me vino a la mente esa mujer. La conoces, ¿verdad?, me dijo la señora. ¿A quién?, le contesté. A esa mujer, la que te está haciendo esto. Tú sabes quién es, ¿verdad? Hasta ese punto yo seguía muy escéptica, pero ¿cómo era posible que supiera lo que prácticamente estaba pensando? Me dijo que a partir de ese momento iba a tener que ser muy fuerte. También me preguntó que si era creyente de alguna religión. Le dije que no, que solo creía en Dios, pero no practicaba ninguna religión. Dijo que en cualquier cosa en la que yo creyera, iba a tener que aferrarme a eso y tener mucha fe, y pedirle que me ayudara a pasar todo esto. Ese día no hizo mucho excepto rezar. Rezaba y entre sus rezos mencionaba papá, o esto decía. No estoy segura si se refería a su papá de verdad o a alguien más. Ese día, cuando volvíamos a la casa, afortunadamente mis dolores de vientre desaparecieron. Me dijo que regresara en una semana y así lo hicimos. Llegando me dio de tomar un té que tenía muchas hierbas. La verdad sabía horrible, pero me dijo que me lo tomara completo. Me preguntó cómo me había sentido los días anteriores y le dije que bien, que ya los dolores habían bajado, aunque aún seguía inflamada del vientre. Me dijo que eso era bueno, que ya no estaba débil, porque ese mismo día iba a tener que hacer un gran esfuerzo. Me asusté, pues no sabía a qué se refería. Sacó otra vez unas veladoras y las puso en las 4 esquinas del pequeño cuarto. Metió unos pedazos de madera y los empezó a quemar ahí adentro. Me sentó en la silla y me dijo que me quitara la blusa. Empezó a rezar otra vez y seguía mencionando a su papá, o no sé a quién. Nunca supe si en verdad era su papá y no me atreví a preguntárselo. Cuando se consumieron los pedazos de madera, pasó algo muy raro. El humo subía como en una columna hacia el techo y no sé si era la oscuridad o me lo imaginé, pero el humo recorría las esquinas y se iba hacia las velas.
Cuando se apagó la lumbre la pisó y se hicieron pedazos de brasas. Agarró el pedazo que se veía más apagado, me dijo que me levantara y empezó a rezar otra vez. Se acercó a mí y con la brasa me empezó a dibujar cosas en el vientre. Aún estaba un poco caliente, pero me aguanté. Ella seguía dibujando cosas con la brasa y las llamas de las velas empezaron a moverse mucho, aunque no había ráfagas de viento. Después de eso me dijo que en cuanto empezara a sentir ganas de ir al baño le dijera, y después de un rato así fue. Sentí un espasmo de dolor otra vez y sentí muchas ganas de ir al baño. Ella corrió por una cosa que era como una vacinica y me la dio. Me dijo que hiciera del baño ahí. Me bajé el pants y mi ropa interior. Con pena y todo ahí lo hice. Estremecí un poco de miedo porque podía sentir como algo bajaba desde mi vientre y cuando salió afuera se sintió asqueroso, como una masa mucosa. No pude evitar llorar otra vez mientras pasaba eso. Solo gritaba que ya acabara eso y al final salió. Me sentía muy mal, asustada, agotada, y ni siquiera había pasado tanto tiempo del cuarto con la señora. Me subí el pantalón y me senté en la silla. Vi cómo ella tomó la vacinica y se salió. Empecé a marearme y a sentirme muy débil. Así estuve un rato hasta que volvió, pero ya no venía con la vacinica. Me pasó un trapo que olía raro por todo el cuerpo y con eso me limpió todo el vientre donde había pintado con la brasa. Después me dijo que me pusiera mi blusa y me dejó salir. Cuando salí estaba un poco mareada y mi mamá estaba allá afuera esperándome. Le dejamos el pago a la señora y solo lo único que nos dijo fue que si me volvía a sentir mal, que volviera, pero si no, que nunca más la volviéramos a buscar. La forma en la que lo dijo fue muy seca, pero muy clara. Mi esposo fue por nosotras y nos fuimos. Cuando íbamos camino a casa, mi mamá empezó a contarnos que cuando salió la señora con la vacinica se la mostró. Apestaba horrible. Había pus y más cabellos enredados. Pero lo peor es que había una mosca. Una mosca de esas grandes. Me dio mucho asco y miedo saber que yo tenía eso adentro. Aparte pensar que esa mujer solo por envidia me había hecho todo ese mal. Después de eso, ya no volví a tener dolores de cabeza ni nada. Mi vientre fue bajando poco a poco y ya no tenía molestias. Nunca más volvió a pasarme algo extraño como eso. Lo único que la casa donde vivía esa mujer se quedó sola y abandonada. Nadie quería vivir ahí. Después de un tiempo, mi esposo y yo nos fuimos de la casa de mis papás y empezamos a vivir con mucha tranquilidad. Aún así, nunca olvidaré lo que esa mujer fue capaz de hacer por envidia. Ahora ya no puedo confiar del todo en las personas. Nunca se sabe quién es la persona que te puede querer hacer un mal, por más normal que se vea. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Si han vivido algo igual o conocen a alguien, me gustaría que mandaran su historia al correo o al Facebook que estará abajo en la caja de información. Esto es todo por hoy, así que nos vemos con la próxima historia. Y recuerden, ya pueden descansar en paz.